Muy buen día, estimados hermanos. No olviden compartir este video y suscribirse, pulsar la campanita y pulsar el dedo hacia arriba. Denle like. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: «Vamos a la otra orilla del lago». Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: «Maestro, ¿no te importa que nos hundamos?». Él se despertó, reprendió al mar y dijo: «Cállate, enmudece». Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo: «¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe?». Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: «¿Quién es este, a quien hasta el viento y el mar obedecen?». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. San Marcos en esta ocasión nos relata que un día, al atardecer, cuando Jesús había terminado de enseñar a la gente, les dice a sus discípulos: «Vamos a cruzar el lago y vamos a ir a la parte de enfrente». Esa parte de enfrente, hermanos, era el territorio de los paganos, era el territorio oriental. Pero fíjense, un día al atardecer, Cristo todo el día había estado anunciando la palabra de Dios, pero Él para el anuncio de la palabra no tenía descanso. Claro que se cansaba, porque también era hombre verdadero, no solamente Dios, sino hombre verdadero. Al atardecer, ningún pescador se le ocurriría en ese momento cruzar el lago, porque eran 12 kilómetros de ancho lo que tenían que cruzar. Y luego todos nosotros sabemos cuando se avecina un mal temporal, cuando habrá lluvia, vientos fuertes. Sin embargo, ellos, obedeciendo al Señor, lo conducen en esa barca y, como dice San Marcos, iban además otras barcas. Se adentran, por lo tanto, en el mar y en la oscuridad. 12 kilómetros no se atraviesan rápidamente remando. Para los judíos, queridos hermanos, el mar es sinónimo de tinieblas. El mar es sinónimo de caos. Y encima de noche, las tinieblas también son sinónimo de mal augurio, contrario a la luz. Y entonces nuestro Señor Jesucristo, que iba cansado por la predicación de todo el día, se durmió, dice San Marcos, en la popa. La popa, hermanos, es la parte trasera de una barca, así como la proa es la parte delantera de una barca. Y lo que va chocando contra las olas es precisamente la proa, la parte delantera. Iba nuestro Señor Jesucristo descansando, se había dormido sobre un cojín, pero claramente no debemos imaginarnos un cojín blandito, relleno de plumas de ganso o de fibra no sé qué, sino que eran colchones de cuero, propios para una barca de pescadores rudos, rellena de lana de oveja. Era un cojín tieso, duro, y ahí nuestro Señor iba descansando. Y a la mitad de la noche se desatan unos vientos fuertes y las olas se levantaban de tal manera
que entraba el agua en la barca. Y ellos que eran pescadores se asustaron, porque sabían distinguir cuando había un peligro. Había un peligro latente. Iban espantados, por eso van y le dicen: Señor, ¿no te importa que nos hundamos? Pero claramente esa pregunta lleva implícita una petición: haz algo. El Señor se levanta majestuosamente, increpa al viento y al mar y les dice: enmudece, en calma. Y es que precisamente, hermanos, en el mar de Galilea, el cual iban atravesando, también repentinamente se alzaban las olas, porque al norte se encuentra el monte Hermón. El monte Hermón es la cima más alta de la Tierra Santa. Frecuentemente está cubierta de nieve. Entonces del norte bajaban vientos fríos que chocaban con el viento caliente del lago, y era cuando se hacían las tormentas. Por eso los discípulos, especialmente los apóstoles que iban en la barca, le insisten: Señor, ¿no te importa que nos hundamos? La respuesta del Señor, hermanos, entonces es, como siempre, potente, poderosa. La tradición católica siempre ha interpretado este pasaje como la barca representando a la iglesia, donde van los discípulos del Señor, que se ven zarandeados con distintas pruebas en la vida. Hermanos, problemas de toda naturaleza. Tu hermano, tu hermanita, ¿qué problemas tienes en la vida? Nadie puede decir que no tiene ningún problema, ninguna preocupación, ninguna enfermedad, ningún pendiente. Todos, hermanos, remamos en el mar de la vida, a veces a oscuras y con olas impetuosas que parecen querernos hundir, ¿o no? Pero no olvidemos que en nuestra iglesia la cabeza es Cristo, que el Señor parece no darse cuenta de lo que sucede. Como dice San Marcos, el Señor dormía, y realmente dormía, pero era Dios. ¿Acaso ignoraba lo que estaba pasando? ¿Acaso tenía un sueño tan pesado como para no darse cuenta de su alrededor? Podríamos decir que en realidad dormitaba. Pero yo pienso, hermanos, que Jesús a propósito no respondía para dar oportunidad, para dar ocasión a los discípulos a ir en su busca, a pedirle, a decirle cómo estaba la situación. Entonces, hermanos, el Señor camina cerca de nosotros. El Señor no está lejos de sus fieles, que nos quede claro. Pero el Señor también quiere que nosotros vayamos y, metafóricamente hablando, lo despertemos. Le insistamos: Señor, ¿no te importa lo que me pasa? Señor, ¿no te interesa lo que le pasa a mi familia? Señor, ¿no te interesa lo que pasa a mis papás, los casados, a mi esposo, a mi esposa, a mi hijo, a mi hija, a mis hijos? ¿No te interesa? El Señor, hermanos, quiere que nosotros volvamos pues siempre nuestra mirada hacia Él. Claro que nosotros nos acordamos más de Él cuando tenemos problemas, pero el Señor es buena gente, el Señor es perfecto, el Señor es todo compasión y misericordia, es Dios. Él no es vengativo como nosotros, que diríamos: sí, ahora que necesitas te acuerdas de mí. Claro que eso no justifica que nosotros seamos convenencieros. Hay que invocar al Señor siempre. Por su misericordia se acuerda de nosotros, aunque solo acudamos cuando nos aprietan los problemas. Vamos a la otra orilla. Simbólicamente, hermanos, también significa que, habiendo cruzado este mar de dificultades, subidos, formando parte de la iglesia, podamos llegar a buen término, a buen fin, a buen puerto, que es la vida eterna.
El destino final, en compañía de Jesús y de los hermanos que son también discípulos del Señor, es el cielo. Que el Señor nos lo conceda. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y les acompañe siempre. Déjenme, hermanos, en los comentarios sus intenciones. Denle like, compartan y pulsen la campanita. Feliz y bendecido día tengan todos ustedes.